ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Busco ayuda en el nombre de Alá, el Señor del trono y del día del juicio final, de todo lo que vemos y ignoramos. Que la paz y las bendiciones sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus nobles compañeros, hasta el día del juicio final. Pedimos a Alá que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que han venido a escuchar estas charlas para fortalecer su fe y con ello acercarse a Allah. Quiero dar las gracias a nuestros hermanos por darnos esta oportunidad de sentarnos todos juntos aquí en la casa de Allah y agradecer al Sheikh Mansur por haber venido desde Valencia y por primera vez, digamos, por la zona de Tarragona a dar esta charla en castellano y en árabe, inshallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el que no es agradecido con sus hermanos no será agradecido con Allah azza wa jal. Y por eso le damos las gracias y que ahora le pasamos la palabra al Sheikh Mansur, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia inmaculada y con sus piadosos compañeros. أولاً أريد أشكر الله عز وجل لإتياني إلى هذا المكان المبارك، وثانياً أشكر إخواني الكرام لهذه الدعوة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أعمالهم في ميزان حسناتهم آمين. Quiero empezar dando las gracias a Allah, ensalzado sea, por haberme traído a este sitio, y también a los hermanos por esta invitación con baraka, y le pido a Allah Azza wa Jal que escriba y que registre estos actos en la balanza de las buenas acciones el día del juicio, inshallah. Voy a hacer la conferencia en kif wa kif, mitad, partes en árabe y partes en castellano, inshallah ta'ala. لما دعيت لهذا الملتقى وعلمت الشعار لهذا الملتقى لقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تبادرت على ذهني تلكم الآيات القرآنية التي يتحدث فيها الله عز وجل عن أمر الإصلاح، فهي تبادرت كما قلت إلى ذهني، فوقفت مع آية من القرآن، ووقفت وقفة تدبر وتأمل، فاخترت آية من القرآن لأتحدث عن موضوع من الأهمية بمكان يتعلق بقضية الإصلاح. وتلكم الآية هي قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فأردت كما قلت أن أقف وأتعمق في معاني
هذه الآية كما قلت لأستخرج يعني معنى رأيته مهم جدا، مهم للغاية، وهو أمر العلم والمعرفة. لاحظوا قوله تعالى لما قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فأول وقفة يجب أن نتوقف هو من يخاطب بهذا الخطاب. والفعل جاء مبني للمجهول، يعني وإذا قيل لهم. رجعت وذهبت إلى أمهات التفاسير، فذكر علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة أن هذا الخطاب يمكن أن يخرج وأن يكون يعني في أي زمان وفي أي مكان، وهذا يكون عندما يعني جماعة من الأئمة ومن العلماء من الفاطنيون يرون يعني أعمالا يعني لا تتناسب وهي غير ملائمة لما جاء به الإسلام. فهذه الجماعة يعني إما يكون واحد عالم إمام أو رجل صالح يخاطب من يرى أنه يفسد من حيث يريد الإصلاح، فيقول لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فيؤكد الله عز وجل لنا أن هؤلاء في خطأ كبير، فأكد ذلك وقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. He dicho que cuando sabía que el tema que se iba a tratar estos 4 días de encuentro era sobre el islah, sobre reformar o arreglar las cosas que están mal en una sociedad o en una comunidad, me vinieron a la mente muchas leyes del Corán que tienen que ver con este asunto. Y me quedé con una que es la ley del Corán que está en Surat de la Vaca, donde Allah Azza wa Jal dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Y cuando se les dice no corrompáis por la tierra, esta gente contesta: pero si nosotros lo estamos arreglando las cosas. Y Allah, ensalzado sea, dice: no, ellos realmente son los que están corrompiendo la tierra, pero no se dan cuenta. يعني واحد منا ممكن يتساءل قال: لماذا الإنسان يعتقد أنه يقدم الخير ويريد أن يصلح يعني في أمته يعني وفي مسجده وفي عائلته، لكنه يفسد من حيث يريد الإصلاح وهو لا يشعر، ويعتقد أنه يعني كما قال أحد الإخوة يعني من أحبة من المحبين أنه حبيب الله وهو يتقرب إلى الله بهذا الإفساد وهو لا يشعر. كيف يمكن ذلك؟ Alguien puede pensar y decir: ¿cómo puede ser que alguien esté convencido de que está haciendo el bien, que está haciendo algo bueno, que está arreglando las cosas y está estropeándolas? Y si no se da cuenta y piensa que está haciendo el bien y piensa que ante Allah Azza wa Jal tiene una buena posición y espera que Allah se lo recompense incluso. Y Allah nos dice: Alá innahum hum al-mufsidun walakin la yash'urun. Esos son los que están corrompiendo y están estropeando las cosas y no se dan cuenta de ello. Y yo pongo un ejemplo para eso que es sencillo. Una persona puede tener todas las medicinas del mundo que existen. Puede tener pastillas, vacunas, todo cuanto existe lo puede tener. Pero que una persona tenga todas las medicinas del mundo, si se pone malo él
o enfermo o se pone a otra persona enferma, eso no significa que pueda curar a la gente. Aunque tenga, aunque tenga todas las medicinas del mundo, las mejores, si se pone enfermo él o se pone enfermo otra persona, eso no significa que se va a curar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo administrar la medicina. ¿Quién es el que sabe qué medicina tiene que tomar, a qué hora, cuándo, cuánto tiempo? Es un médico. El médico sabe, tiene que mirar a una persona cómo está, qué le pasa, le pregunta, qué le ocurre, te duele aquí, te duele allá, y al final ve, llama el tahlil, lo analiza y dice, tú tienes esta enfermedad, tienes que tomar esta pastilla. Y tienes que tomar 3, 4 al día, 2, 3 semanas, lo que sea. Y eso es lo que pasa con el din. Aunque nosotros tenemos el shifa, como Allah Azza wa Jal ha llamado el Islam, el shifa, la cura, eso no significa que la persona de por sí, aunque tenga todo el conocimiento del din, significa que luego vaya a practicar el din correctamente. Y eso tenemos muchos ejemplos desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta nuestros días. Siempre ha pasado ese asunto. Entonces, tenemos leyes del Corán que nos hablan de la gente que actúa y quiere arreglar las cosas en la sociedad, y quiere arreglar las cosas en su casa, y quiere arreglar las cosas en su mezquita, quiere arreglar las cosas con sus vecinos. Y aun sabiendo cosas, eso no significa que a lo mejor vaya a hacerlas y haga el bien. A lo mejor está haciendo, no es que lo haga mal, a lo mejor todo el mundo nos equivocamos, y como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Todo el mundo se equivoca, todos los seres humanos se equivocan, pero los mejores de quienes se equivocan son aquellos que se arrepienten. Entonces todo el mundo, el ma'sum wahid wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. El único que era infalible y que nunca se equivocó y que estaba guiado por la luz de Allah Azza wa Jal era el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y cuando una persona, en estas aleyas que he estado diciendo, cuando una persona piensa que está haciendo las cosas bien y viene alguien y le trae el nasiha, le trae un consejo diciéndole وَإِذَا قِيلَ هُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, lo que nos enseña Allah, yani min tariq al-ishara, en estas aleyas, es que es muy importante ser humilde y tener tawadu y reflexionar y saber si uno está haciendo algo bien o no lo está haciendo bien según enseña el Islam. Porque alguien puede tener una intención muy buena y querer hacer muchas cosas bien, pero a lo mejor si no tiene conocimiento, si no tiene ilm, puede estropear más de lo que está haciendo si no sabe. Por eso uno de mis shuyukh, el imam el Sheikh Hassan Zaki al-Maghribi, hafidahullah, Sheikh Hassan عرف الدعوة إلى الله بأنها قول بعلم يراد به الإصلاح في النفس وفي الغير. أعيد: الدعوة إلى الله هي قول بعلم يراد به الإصلاح في النفس وفي الغير. فذكر كلمة قول، ولعل واحد يقول القول يعني يشتمل فقط على الكلمة وليس صحيح. يعني في اللغة العربية القول معناه كذلك العمل. منه قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ظل الكعبة وجاء أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون يوم القيامة ورب الكعبة. هم الأخسرون يوم القيامة ورب الكعبة. هم الأخسرون يوم القيامة ورب الكعبة. فالصحابي سألوا: من هم يا رسول الله؟ فذكر يعني الناس الذين يكتنزون الأموال
قال إلا من أدى الزكاة وقال بماله هكذا وقال هكذا وقال هكذا، يعني فعل هكذا. فهو قول وعمل لكن مقيد بكلمة العلم، قول بعلم يراد به الإصلاح في النفس وفي الغير. وهذا أمر مهم جدا، لأن ربما الإنسان، وهذا يعلمونه الله عز وجل عن طريق القرآن وعن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ربى وطهر المرسلين والأنبياء قبل أن يكونوا يعني هدى للآخرين. فالإنسان إذا أراد التغيير في غيره لابد أن يبدأ يعني به أولا قبل أن ينوي تغيير الآخرين. Uno de mis maestros, Sheikh Hassan Zaki, Hafidahullah, definió el da'wa, o invitar a alguien, no solo a hacer el Islam, sino invitar tanto al musulmán como al no musulmán al Islam como es. Y es un acto, ya sea una palabra o sea una acción, con conocimiento, cuyo fin es arreglar o reformar el mal que haya en una persona o en un grupo, pero empezando por uno y luego ir yendo a los demás. Si uno quiere reformar lo que hay en uno de mal, y en los demás también. Y por eso es muy importante el tawadu, ser humilde, porque antes de que uno quiera cambiar a los demás, uno se tiene que mirar a sí mismo para ver si no está haciendo algo mal o si está haciendo algo incorrecto. Entonces no es propio de alguien que quiere ser el qudwa, el uswa, alguien que quiere ser un modelo y un ejemplo, tiene que ser el mejor. Y eso lo tenemos en el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es una cosa muy bonita que todos tenemos que aprender y muy importante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son tres cosas que tienen que ver con el qudwa, con la ejemplaridad. Primero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo transmitió el mensaje del Islam, sino que kullu ma ballaghahu tabbaqahu. Todo lo que enseñó y transmitió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo aplicó. No dejó nada, no dijo haced vosotros y Allah y yo no hago nada, no. Todo lo que él enseñó lo practicó y lo llevó a cabo. Lo segundo es que él, cuando ordenaba hacer una cosa, él era el primero, el awwal. No esperaba que los demás hiciesen algo. Siempre, cuando quería hacer una cosa y ordenaba hacer una cosa, empezaba él. No empezaba que los demás hiciesen y luego él al final no. Él ordenaba algo y él era el primero en hacer esa cosa. Y lo tercero, y lo más importante, es que es el mejor que practicó todo lo que enseñó. Es el mejor que practicó el Islam, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, enseñó y practicó, y era el primero en practicarlo, y además fue el mejor. Y si vamos a cualquier ejemplo que podemos coger de salah, de la oración, del siyam, del ayuno, el nawafil, las obras voluntarias, qiyam al-layl, el rezo por la noche, hay un montón de hadices que nos hablan de cómo se entregaba a Allah y cómo era el mejor. Era el mejor haciendo el salah, y era el mejor ayunando, y era el mejor que se portaba con sus vecinos, y era el mejor que ayunaba, era el mejor en todo, en sus modales, en su comportamiento, en absolutamente todo. Y por eso, cuando su mujer, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, que Allah esté complacido con ella, se levantó una noche y le vio que estaba cansado, que estaba haciendo el salah por la noche y las piernas se le habían hinchado de tantas horas que estaba haciendo el salah. Y le dijo, ella como mujer le dio pena, le dijo, ¿por qué te cansas y por qué te haces eso a Allah
يعني غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو نظرت يعني بمقياس آخر. ¿Por qué te cansas así si Allah te ha perdonado todo lo que pudieses hacer antes y todo lo que puedas hacer en un futuro? Allah te lo ha perdonado. Y entonces dijo unas palabras que son muy importantes y dijo: «Afala akuna abdan shakura». ¿Acaso no puedo ser un siervo agradecido con Allah? Allah Azza wa Jalla akramani bi khair al-kutub, al-Qur'an, ja'alani min khair al-anbiya, wa akramani bi khair al-umam, wa khair al-sahaba, wa khair al-tashri', wa khair al-ahkam, wa khair al-hadi. ¿Afala akuna abdan shakura? Allah me ha dado todo, me ha dado el Corán, el mejor libro revelado, me ha dado la mejor ley, me ha enseñado la mejor educación, me ha dado la mejor comunidad. El Sahaba, como tengo que ser, yani wajibun ali, es una obligación mía, tengo que ser grato y agradecido con Allah Azza wa Jal. Entonces es muy importante. Hay un principio, يعني هناك مبدأ معروف في الإسلام أنتم كلكم تعرفونه، وهو ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تجدونه في كتب الفقه ويسمى بنظام الحسبة، نظام الحسبة. وهذا يعني أن رغم أن هذه المبدأ موجود ومطلوب من كل مسلم أن كما جاء في الحديث: رأى منكم إذا أحد منكم رأى منكرا فليغيره بيده، فإذا لم يستطيع فبلسانه، وإذا لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هناك قواعد والشروط، يعني لا يستطيع أي أحد أن يقوم بتغيير المنكر والأمر بالمعروف إلا إذا كان عالما بالشروط التي ذكرها العلماء في كتب الفقه. يعني هناك يعني شروط موجودة. كما قلت العلم مهم جدا، ولا بد أن يتعلم الإنسان ما هو المعروف وما هو المنكر. يعني للأسف، وهذا شائع بيننا، ممكن يأتي أي إنسان فيرى مثلا أخاه يصلي ويعمل شيء مثلا لم يره في حياته، يعمل شيء في الصلاة ويعمل شيء في الصيام، وهو يعتقد أن هذا الشيء الذي يقوم به أخوه هو مثلا شيء منكر أو بدع وشيء يعني غير معروف، فيتسارع في هذا، فيعني يتعبه ويقول هذا غير صحيح الذي تقوم به، أنا لا أعرف هذا، وربما هو منكر كذا وكذا. فربما إذا رجع إلى أهل العلم وسأل عن هذه المسألة لوجد مثلا هذا الشيء من السنة وموجود في الأحاديث، يعني لعدم يعني لجهله ولعدم علمه بهذه الأشياء يعني يعاتب الآخرين يعني بغير علم، وهذا الشيء هذا هو نفسه المنكر، هذا ليس من الإسلام. فالإنسان لابد أن يتعلم العلم ويتعلم الدين حتى يأمر بالمعروف، يعني كما أمره به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي علمه الله عز وجل ما هو منكر وما هو معروف يعني حقيقة. He dicho que es muy importante aprender y conocer el din, porque esto pasa en muchos sitios, que alguien entra en la mezquita, por ejemplo, y ve a un hermano que está haciendo el salá y a lo mejor hace algo en el salá que nunca ha visto antes y se extraña y dice: esto no lo he visto yo, esto yo no lo sé, y piensa que a lo mejor es un bid'a, que es una innovación o que es algo raro, que es algo extraño, y a lo mejor cuando acaba este hermano le dice: ya, hermano, esto que has hecho está mal, esto no se hace, esto no es así. Y a lo mejor lo que le pide el Islam es que antes de pensar si eso está mal o no está mal, tiene que ir a un sabio y preguntarle si eso que ha hecho esa persona es sahih, es correcto o no, porque a lo mejor él no sabe que eso que está haciendo está en la sunna y es parte de la sunna,
a lo mejor no es muy conocido, pero está, es del din y es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, antes de criticar a alguien por alguna cosa que cree que es extraña, es mejor esperar, preguntar a alguien que sabe y luego saber si eso está bien o si está mal. Y alguien se puede preguntar si nosotros tenemos shifa, la cura de Allah, como viene en la ley del Corán, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ha venido esa exhortación, el maw'ida, y ha venido ese shifa, que es la cura que tiene el Corán. Pero como he dicho, incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña un asunto muy importante, y es que aunque la umma tenga el Corán, tenga la sunna y tenga el ilm, eso no significa que uno esté a veces, que no esté en peligro. Y voy a explicarlo con un propio hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es muy importante. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمعوا جيدا هذا الحديث، وأكيد أنتم تعرفون هذا الحديث، لكن كما قال عز وجل إن ذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith que es muy importante y habla sobre este asunto de que es el papel que tienen los sabios en el din. Dijo lo siguiente: Allah no arrebata el conocimiento de las manos de la gente, no se lo quita de repente ni se lo lleva, sino que se lleva el conocimiento con la muerte de los sabios. Muere un sabio y se lleva el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente coge como guías y como dirigentes a gente ignorante que no sabe. ¿Y qué ocurre? Que cuando van a preguntar a esta gente dan respuestas sin conocimiento, y lo que hacen al final es que esa gente se extravía y también extravía a los demás. Entonces, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an an aydi an-nas, walakin yaqbidu al-ilma bi mawt al-ulama, bi qabd al-ulama, kama jaa fi al-hadith. وهذا مهم جدا. هذا الحديث يعني يبين لنا أهمية العلماء في هذه الأمة، لأنهم ورثة الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هم ورثة الأنبياء. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith que los sabios son los herederos de los profetas, y los profetas no han dejado como herencia ni dinero, ni hacienda, ni nada por el estilo, sino que han dejado el ilm, han dejado el conocimiento. Y por eso es muy importante tener sabios que dedican toda su vida a entender el din, a comprender el din, para que la gente al final, cuando vienen a preguntarles, estos sabios responden con lo que es correcto y aquello ma yurdillah azza wa jal, aquello que complace a Allah, y no con cosas que son al final incorrectas y desvían a la gente. Un ejemplo que tenemos también, que en época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos habla, el mismo profeta, la paz sea con él, nos habla de la importancia de preguntar y de aprender. Porque aunque uno aprende el din, eso no significa, o lea un libro, 2 o 3, eso no significa que ya tenga un conocimiento, que sea alim, que sea un sabio. Hay mucho que aprender en el din, hay mucho que aprender y que aprender todos los días. Hay un hadith que nos cuenta que iba un grupo de sahaba, venían de una expedición, y uno de ellos había tenido muchas heridas en el cuerpo. Y por la noche le pasó una cosa, lo que se llama una polución nocturna, y tuvo que hacer el ghusl, la ablución mayor.
Y sabéis, en el desierto por la noche hace mucho frío y no tenían para hacer fuego ni calentar agua caliente y no tenían agua, pero era agua muy fría. Entonces, este sahabi dijo: "Hal ta'lamun rukhsa yani hatta la astamil hadha al-ma al-barid." Dice: ¿sabéis si hay algún permiso en el din rukhsa, alguna licencia para que yo no utilice el agua porque está fría, no puedo bañarme así? ¿Y qué le dijeron los otros sahabas? Dijeron: no, tienes que hacer el ghusl con el agua. No conocemos otra cosa, no hay rukhsa, mafi rukhsa. Entonces, ¿qué pasó? Que este sahabi, ightasal, hizo el baño y como tenía heridas por el cuerpo, entre el agua fría le causó la muerte. Y cuando llegaron a Medina, fueron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, la pasea con él, y le contaron lo que había pasado. Y el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, les dijo: Wallahi qataluhu, qatalahumullah. Dice: por Allah que ellos han sido los que han matado a esta persona. No es que la han matado, pero ellos han causado que esa persona. Dice: ¿por qué no preguntaron cuando no sabían? ¿Por qué no preguntaron cuando no sabían? Y luego dijo una frase muy importante, dijo: ¿acaso no es la pregunta el remedio contra la ignorancia? ¿Acaso no es la pregunta el remedio contra la ignorancia? Y les recriminó de que dice: vosotros habéis causado que esta persona se muera. Podía hacer el tayammum, pero como no habéis preguntado y os habéis apresurado a hacer eso, sois qataluhu, qatalahumullah, yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu, qatalahumullah. Entonces nos enseña aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que antes de apresurarse en hacer cosas que a lo mejor pueden causar el mal, pueden causar el daño a otra persona, tenemos que preguntar, tenemos que nos cercioramos de que eso es así, o si hay un rukhsa, o hay un permiso, o algo que sea más fácil para hacer una cosa, porque a veces, subhanallah, esto es de rahmatullah bihadil umma, es una misericordia de Allah, lo que se llama en el fiqh, el islami, en el derecho islámico, bab at-taysir, es decir, sobre todas las facilidades que Allah azza wa jalla ha puesto para practicar el din. Porque Allah no quiere que la gente sienta dificultad en el din, porque la gente, como es débil, podría dejar muchas cosas, porque sabe Allah azza wa jalla, sabe que hay gente que tiene un nivel alto, un nivel medio, y gente que son du'afa. Y como Allah azza wa jalla ha dicho en el Corán, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, y el ser humano ha sido creado débil. Hay muchos ejemplos sobre este asunto, pero hay otro ejemplo muy importante, que este es menos conocido, que pasó con Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que ahora está complacido con él. هناك قصة بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبي موسى الأشعري لما كان أبو موسى أميرا في العراق. Hay una historia que ocurrió entre Omar ibn al-Khattab y Abu Musa al-Ash'ari cuando Omar era el jalifa de los musulmanes y cuando Abu Musa al-Ash'ari estaba como emir en Irak. Omar ibn al-Khattab, que Allah está complacido con él, introdujo muchas cosas en la estructura de lo que era la comunidad musulmana. Porque, por ejemplo, fue él el primero que, cuando supo que existían cárceles, por ejemplo, en Oriente Medio, en el Sham, fue el primero que compró una cárcel para la comunidad musulmana, para aquellos que hacían el mal, pues meterlos en la cárcel. No conocían los árabes lo que eran las cárceles en aquel siglo. Lo conocían, pero no estaba en su sociedad. Y fue introduciendo muchas cosas. De esas cosas que introdujo estaba el diwan. El diwan era lo que hay un poco como un registro civil, donde estaban apuntados todos los habitantes de Medina. Sobre todo, también estaban aquellos que necesitaban dinero de min beit mal al-muslimin, de la casa del dinero de los musulmanes. Y si alguien había
necesitado quería zakat, se sacaba de Beit Mal al-Muslimin, de la casa del dinero de los musulmanes. Y Omar fue el que puso este diwan donde estaba todo el mundo registrado. Entonces, cuando estaba Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, de califa, y Abu Musa estaba en Irak, Abu Musa le mandó una carta, Risala, le mandó una carta y dijo: Ya Amir al-Mu'minin, inna adat al-qurra عندنا قد كثر فنحتاج أن ترسل إلينا يعني أموال فنحن يعني ننفق عليهم حتى يتفرغوا للقراءة يعني للقراءة للحفظ القرآن. Abu Musa le dijo, escribió una carta a Omar y dijo: oh emir de los creyentes, hay muchas personas que han venido a memorizar el Corán. Son muchos y necesitamos que nos mandes dinero para que estos estudiantes que vienen a aprender pues se dedican a estudiar, a memorizar el Corán y no tienen que perder el tiempo, solo se dedican a memorizar el Corán. Entonces Omar mandó dinero y los escribió en ese diwan, los escribió allí y dice: vale, de acuerdo, voy a mandar dinero. Y al año siguiente Abu Musa al-Ash'ari mandó otra carta y mandó casi la misma carta a Omar ibn al-Khattab y le dijo: ya Amir al-Mu'minin, inna adad al-qurra indana qad izdat. Oh emir de los creyentes, el número de gente que viene a memorizar el Corán todavía es más. Son más gente que ha venido a memorizar el Corán y por eso te pedimos que mandes dinero para que esta gente aprenda, se dedique. Nosotros nos encargamos de ellos, les damos la comida y lo que necesitan y ellos se dedican a memorizar el Corán. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امتنع فقال: خلاص سأمحيهم من الديوان انتهى المال. Omar, ¿qué hizo? Le escribió una carta y dijo: no, se acabó el dinero, ya no hay más dinero para memorizar el Corán. Y luego explicó por qué. Le escribió la carta y dijo: no, ya no hay dinero. Entonces dijo قال عمر يعني كتب وبين لأبي موسى الأشعري لماذا لم يرسل له هذا المال فقال يعني كلمة شهيرة ومهمة جدا. قال وهو من المحدثون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الملهمون فقال: والله إني لا أخشى أن يسارع الناس إلى قراءة القرآن دون أن يتفقهوا في الدين فيتأولون القرآن على غير تأويله. والله إني لا أخشى أن يسارع الناس إلى قراءة القرآن دون أن يتفقهوا في الدين فيتأولون القرآن على غير تأويله. Dijo Omar, escribió la carta y dijo: no, ya no va a haber más dinero para esta gente. Y le dijo: por Allah, que temo y tengo miedo que la gente se apresure y venga a memorizar el Corán sin entender el din y luego interpretan el Corán como ellos quieren. Entonces son palabras de Omar ibn al-Khattab muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. لاحظوا أن أول من اقترح فكرة جمع القرآن هو عمر لما جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: فيه خير والله فيه خير يعني يجب أن نجمع يعني القراء يموتون في الغزوات وأنا أخشى أن يضيع القرآن والله فيه خير. Y fue el primer Omar quien fue a Abu Bakr y le dijo: Abu Bakr, tenemos que recopilar el Corán porque la gente está muriendo en las batallas, los que tienen memorizado el Corán están muriendo y tengo miedo que se pierda el Corán. Wallah, y es un bien que vamos a hacer. Y al principio Abu Bakr no quería porque no quería hacer algo mal, pensando que a lo mejor era algo que no iba a complacer a Allah, y al final supo que tenían que hacerlo y lo hicieron. والآن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين والخليفة ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمة وعن حفظ القرآن
فيقول خلاص ما في مال انتهى المال. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرف أن الحفظ مطلوب وجميل، لكن أهم شيء هو الفهم والفقه، أن يفهم الناس ما يقرؤونه، أن يفهم الناس هذه الرسالة. وإلا سبحان الله، يعني كما قلت هذا من الملهموم عمر بن الخطاب. هذا ما وقع بعد ذلك للإمام علي رضي الله عنه مع الخوارج. Por eso, fijaos bien que cuando Omar, ahora que era el califa y que es responsable ante Allah Azza wa Jal de cuidar el din y de proteger el din y de enseñar el Corán y de enseñar el mensaje del Islam, se niega, y además él fue el primero, cuando era Abu Bakr el califa, el primer califa del Islam, Omar se dio cuenta de que muchos de los que tenían memorizado el Corán estaban muriendo en las batallas que había en el mundo islámico. Y fue a Abu Bakr y le propuso la idea de reunir el Corán y de recoger el Corán. Y ahora, cuando Omar tenía la responsabilidad como califa y responsable ante Allah Azza wa Jal de cuidar el din y de proteger el din, fijaos bien que el primer año no dijo nada, dijo, mashallah, voy a mandar el dinero. Pero cuando vio que la gente venía mucho a memorizar el Corán, temió y tuvo miedo de, como dijo, tengo miedo que la gente venga a memorizar el Corán y luego, sin aprender el din, ni lo que es el mensaje del din, y luego interpretan el Corán como no tiene que ser interpretado. Lo interpretan de otra manera que no es la correcta. Y eso, por desgracia, es lo que pasa en el mundo islámico. Y a veces incluso desde la mezquita más pequeña hasta los problemas más grandes que hay en la umma, que es de gente que se apresura sin conocimiento y sin saber e interpreta leyes del Corán o dice cosas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin saber, y eso no es correcto y no está bien. Por eso Allah Azza wa Jal le ha dado el menzila a los sabios, le ha dado una posición muy alta a los sabios, porque Allah sabe que los sabios dedican toda su vida y todo su tiempo a comprender el din y a estudiar el din y yastahidun, y se esfuerzan para luego darle todo lo mejor a la umma, a la gente que sigue la umma. Incluso tenemos otro ejemplo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En una de las batallas que hubo en época del profeta, la pasé con él, llegó el anzal, llegó el botín, y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a repartir el botín entre la gente. Entonces vino una persona, uno de los sahaba, y le dijo: Ya Rasulallah, a'dil fa innaka lam ta'dil. Dijo: mensajero de Allah, sé justo repartiendo porque no has sido justo. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se puso serio y le dijo: wailak, thumma wailak. Dijo: waman ya'dil y lam akun a'dil. Dijo: qué mal lo que has dicho, qué malo lo que has dicho. ¿Quién va a ser justo si no soy yo? ¿Quién va a ser justo si no soy yo? Es como si le dice: es que tú crees que yo me estoy repartiendo dinero, por eso me quiero llevar el dinero y tengo un palacio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía una choza donde vivía con su mujer. No tenía nada. Entonces dice: si yo no soy justo, entonces el que peor lo va a pasar, como dice el hadith, yo soy el que peor voy a perder porque soy responsable delante de Allah. ¿Cómo no voy a ser justo yo? Soy el mensajero de Allah. Entonces Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu كان موجود فغضب فقال يا رسول الله أذن لي لأضرب عنقه. Y dijo: déjame, Rasulullah, que acabe con esta persona porque tenía hamasa, tenía cuando se trataba del din Omar no había, por eso se llamaba el Faruq, no había medias tintas, era claro en las cosas. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo:
Le dijo, déjalo. Y dijo una cosa muy importante, que es lo que luego se iba a encontrar el imam Ali, que es con los que tuvo problemas, que fueron conocidos en el Islam como el Khawarij, los jarichíes. Le dijo, dahu, fa inna lahu ashaban yuhkiru ahadukum salatahu ma salatihim. Le dijo, dice, déjalo porque él es de un grupo, son musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está diciendo a Omar, que va a ser luego califa, que era del min Khirat as-Sahaba, le dijo, déjalos porque son de una gente que si tú, Omar, comparas tu salá con el salá que hacen ellos, piensas que tu salá no vale nada, es muy poco. Wa tuhkiru wa ahadukum yuhkiru siyamahu bi siyamihim. Y también, si uno ve el ayuno que hace con el ayuno que hacen esta gente, también piensa que no es nada, que lo que está haciendo es muy poco. Fíjate, está hablando con Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Y eso es lo que, como he dicho, los que se llamaron en el Islam el Khawarij, que era gente que habían venido, algunos ya, como dice el profeta Muhammad, que venían y eran conocidos, كانوا معروفين بأنه يعني كانوا كثير الصلاة والصيام والنوافل لكنه يكثرون يعني من النوافل والعبادات. Pero dice, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Dice, esta gente, لا في شيء أهم من هذا، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم. Dice, esta gente lee el Corán y el Corán no pasa de sus gargantas. ¿Y qué significa? Nos explican los sabios, ¿qué significa estas palabras del profeta de que يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم? Leen el Corán, pero el Corán no pasa de aquí. Es que únicamente se quedan en el qirá, en la lectura, pero no meditan en el Corán, no reflexionan en el Corán y no conocen bien el Corán. Y aunque hacen mucho salah, y además, subhanallah, أنا أريد أن أعيد هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. يحكر أحدكم وهو يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحكر أحدكم صلاته بصلاتهم. Dice, uno de vosotros, si compara el salá que hacéis, tú, Omar y los demás, con esta gente, pensáis que vuestro salá es muy poco, no es nada. Ellos hacen mucho más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que solo se quedan en el qirá, en la lectura del Corán, y hacen ayuno y hacen mucho salá, pero no llegan al fondo, no llegan al fahm o al fiqh. Por eso es muy importante, hay muchos otros hadith, hay muchas otras enseñanzas del Corán y cosas que le pasaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y otras cosas que ocurrieron con la historia de los sahaba, de gente que era así, de que no profundizaba ni conocía el din correctamente. Y por eso, como he dicho, es muy importante que uno conozca el din. Yo, por ejemplo, cuando entré en el Islam, me invitaron a la isla de Mallorca, y pongo un ejemplo conmigo porque le puede pasar a cualquier persona que no conoce el din. Yo recuerdo cuando fui a Mallorca, que yo tenía 1 año de musulmán, no tenía más. Entramos en la mezquita, Yom el Jumu'ah, el día del Jumu'ah, fuimos a la mezquita, hicimos Salat el Jumu'ah, y justo después del Salat el Jumu'ah se levantaron para hacer Salat el Janaza, para hacer el Salat, la oración fúnebre. Y yo no conocía Salat el Janaza, no lo había escuchado en mi vida. Entonces, Nas Qamu, la gente se puso de pie y hicieron Salat el Janaza, Allahu Akbar. Y yo, en esta grabt, خفت, قلت لطيف. ¿Esto qué es? Mahada. Yo, hola, tenía temor, a ver, estoy con un grupo así raro que están haciendo cosas. Y كنت خايف وكنت أصلي أرتش.
قلت يعني خلاص أتبعهم لا أخالفهم في الأمر. Y yo me puse a hacer el salah, pero pensando que estaba haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque yo no conocía Salat al-Janasa y pensaba que esto era vida, esto era innovación o algo. Y luego salimos de la mezquita y le pregunté a un hermano, digo, Shuf, esto que ha habido ahora sí, ¿qué es? Dice, no, esto es Salat al-Ghaib, Salat al-Janasa, el rezo fúnebre que se hace a una persona cuando no está aquí. Digo, pero eso está, dice, sí, esto es. Digo, alhamdulillah. No, no he hecho algo que esté mal. Entonces, es un ejemplo, Bani Basit, es un ejemplo sencillo de alguien que no conoce las cosas y piensa que está mal o está haciendo algo raro o un extraño, pero por eso tenemos que saber, يجب علينا أن نوازن الأمور. Sabemos que el din واحد, وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهة لا يعرفها كثير من الناس. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice el halal está claro y el haram está claro. Lo lícito está claro y lo ilícito es claro. Y entre ellos hay cosas en las que hay dudas y que no las conoce mucha gente. La gente la yufarriqun, la yumiyizun, qué es lo correcto y lo que es no. Y ese es el trabajo que tienen los sabios, de estudiar y de analizar las cosas para ver qué es lo correcto y lo que no es correcto. Por eso yo cuando hablo con gente que son, ya sean musulmanes o nuevos musulmanes, sobre todo gente que entra en el Islam, siempre aconsejo de que vayan poco a poco y que vayan aprendiendo poco a poco, y también con los hermanos que ya son musulmanes y reciben a gente que no es musulmana, tienen también que tratar muy bien, en el sentido de que tienen que estar muy atentos con la gente que entra en el Islam, porque la gente que entra en el Islam no sabe nada, sabe muy poco. Entonces necesita a hermanos, necesita hermanas, y esa hermana también, que le vayan explicando el Islam poco a poco y que no sienta que en un día tiene que hacerlo todo. Eso no es así. Eso no. Incluso los sahaba, conocemos lo que existe en el din, lo que se llama el tadrij fil ahkam, es decir, lo que es las cosas que se tienen que hacer paso a paso. Entonces los sahaba, por ejemplo, cuando llega, no bajó de una vez y Allah no prohibió cosas en la primera ley, siempre fue paso a paso hasta que la gente, los sahaba, supieron que tenían que ir dejando esa cosa. Hasta el final Allah Azza wa Jal les dijo que no se tenía que hacer eso y tenían que dejarlo. Entonces, cuando una persona entra en el Islam, seguro que tiene cosas que no están bien y que tienen que ir cambiando, pero por eso tiene que ir poco a poco. No se le puede exigir que de un día a otro día cambie todas las cosas que está haciendo mal, porque no puede ser, es una persona, necesita tiempo. Al igual que los sahaba, احتاجوا يعني إلى وقت وإلى سنوات يعني يغيروا تلكم العادات يعني العادات الجاهلية حتى يعني كما ورد في الأحاديث لما نزلت آية التحريم النهائي للخمر يعني ذكر أن كان الأنهار من خمر في المدينة تجري أو يعني ما زالوا كانوا يشربون الخمر حتى نزلت يعني التحريم النهائي يعني للخمر. Y lo mismo pasó con los sahaba, iban dando pasos poco a poco hasta que Allah Azza wa Jal mandó al final las leyes que decían que esto es riba, la usura es haram, las bebidas alcohólicas, el vino es haram, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se le tiene que enseñar a los nuevos musulmanes, la gente que entra, de que hay cosas que son haram, vale, eso muttafaq alayh, eso es así, pero hay que ir poco a poco, porque si no la gente se puede cansar o siente que le están yuhis bid-dagt, y entonces a lo mejor se aparta de la comunidad y piensa que
le están exigiendo mucho. Hay que ir muy poco a poco en estas cosas, es muy importante. Y por eso también en este asunto, vuelvo a repetir algo que también es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, puede que venga un hermano que es nuevo musulmán, o incluso alguien que es musulmán, como he dicho antes, y tiene que haber una persona, والله هذه نصيحة يعني يجب أن يكون يعني أقول يعني بين قوسين رسميا في المسجد يعني واحد يهتم فقط بالمسلمين الجدد. لماذا؟ يعني هذا حدث، يعني أنا أحكي لكم شيء حدث يعني في إسبانيا. كان أحد الإخوة يعني أحد الإسبان واحد شاب 20 سنة يعني عمره 20 سنة دخل الإسلام وأسلم، فبدأ يصلي يأتي المسجد وكذا الحمد لله. فبدأ كل واحد كل ما هب ودب جاء يريد أن يصلح ويريد أن إذا رأى منه شيء يقول لا يا أخي افعل كذا، يا أخي افعل كذا، رأيتك تحرك كذا، لا افعل كذا. فوالله تعب وترك المسجد والآن يعني هو بعيد عن المسلم، هو مسلم لكن تعب ولا يقول ائت للمسجد صلي معنا، يقول لا والله أنا تعبت. بمعنى يعني كل واحد يأتيني افعل كذا لا تفعل كذا، هذا يجوز هذا لا يجوز، فهؤلاء يتعبون، هذا أمر طبيعي. فلازم يكون واحد فقط. مثلا إذا يرى واحد من الإخوة المسلمين الجدد لا يعرف مثلا يصلي يعني كما ينبغي، يعني لا يؤدي الصلاة كما ينبغي يعني من الحركات والألفاظ يعني ما يجب عليه في الصلاة، فيأتي المسؤول يأتي الإمام يقول يا شيخ شفت الأخ الجديد يعني فربما يحتاج إلى شيء من النصيحة حتى يتعلم هذا، وإلا يعني كما حدث هذا ليس يعني كما قلت هذا ليس الرجل الوحيد الذي حدث له هذا، في إخوان تعبوا من هذا، من كل واحد يأتي وربما كما قلت بغير علم يقول إما كذا ومن السنة كذا وربما صحيح، لكن إذا كان واحد فقط مسؤول يعرف حتى في نفس الوقت يكون هو مرجعية للمسلمين الجدد، يعرف أن الأخ فلان ما شاء الله له يعني إلمام من العلم فيأتون إليه فيسألونه في هذه المسألة وكذا وكذا، وإلا يصبح هذا الذي لا يريده الإسلام يصبح وتكون فوضى في المسجد. فالconsejo que doy para los hermanos que están en una mezquita con la gente que entra en el Islam es que haya una persona que sea el imam o que sea una persona que diga el imam o que elija la mezquita para que se encargue de la gente que entra en el Islam. Porque con buena intención hay hermanos que, alhamdulillah, tienen niyya saliha, tienen buena intención, y si ven a lo mejor que está haciendo algo que no está bien o aún no sabe hacer el salah correctamente, pues le quieren aconsejar. Pero si, imaginaos, يعني تصوروا تخيلوا أن واحد منكم يأتي إلى مكان وكل ما يمر واحد يقول له شيء إما كذا ولا تفعل كذا إما كذا إلى فوق تحت يتعب. يقول واحد. Entonces es mejor que haya alguien que sea la referencia, el merji'iyya. Sabe que cuando va al masjid hay uno, que es el akh fulan, el que sabe, o el imam, y le va a preguntar las cosas, y si ve algo, esa persona le enseña y sabe que tiene que cambiar algo que está mal, etc. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas. Y por eso, como he dicho antes, no solo es importante conocer el ilm, el shar'i, no solo es importante conocer el conocimiento del din, sino que también es conocer muchas otras cosas que son importantes en la vida, incluso cosas que tienen que ver ya sea con trabajos, ya sea con estudios de la universidad, porque eso es lo que le da mustawa, es lo que le da nivel a la umma, que haya gente que en nuestra umma que sabe de todo y sabe hacer de todo, porque eso es luego gente que está preparada, si tiene que hacer, sobre todo si tiene que hacer da'wa, como dice Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana.
llama o invita al camino de tu Señor con la sapiencia, el hikmah, o el mau'idat al-hasana, y con la buena exhortación, con la buena palabra. وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Y no trates con la gente del libro o hables o discutas con ellos, sino de la mejor manera. Entonces, no todo el mundo, no toda la gente tiene el qudra, tiene la capacidad para hablar con hikmah, con sapiencia, con el mau'ida al-hasana, con buenas palabras. No todo el mundo puede. Eso es sunnatullah fil khalq. Unos pueden unas cosas, otros pueden otras cosas. Fijada fi takamul entre nosotros. Hay así, todos juntos nos ayudamos. Pero por eso es importante que aprendamos y que haya gente en la umma que aprende el din y lo sabe transmitir tanto a la gente que está en su umma pequeña, en la mezquita o en la asociación, en la comunidad, y también sabe transmitirlo afuera. Y aquí también es importante que nosotros como musulmanes nos abramos a la sociedad hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuanto más nos abramos nosotros, más la gente sentirá de que estamos cerca de los demás. Porque además, como dice Allah Azza wa Jalla en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo. وَالْمُؤْمِنْ الْوَحِيدُ الَّذِي كَانَ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي من كان يؤمن بالله عز وجل ويوحده توحيدا صحيحا. واحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثه الله عز وجل في أمة جاهلية. واحد. Y Allah Azza wa Jal lo envió al profeta Muhammad, la paz sea con él, para que ليخرج الناس من الظلمات إلى النور, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz del Islam. Todos somos responsables, cada uno tiene una responsabilidad mayor, otros menos, pero todo el mundo puede hacer un da'wah. De aquí solo, como ya queda poco tiempo, voy a contar una cosa que es por la que Allah Azza wa Jal hizo que yo me interesase por el Islam. Yo estaba en el cristianismo y creía en Jesús, alayhi salam, pero había cosas de la Biblia, del Evangelio, que no creía. Y entonces empecé a buscar en otras religiones y ahí estaba. Y yo no sabía nada, والله العظيم ما كنت أعرف شيئا عن الإسلام ولو لا شيء ما كنت أعرف شيء. أنا كنت أعتقد أن الله عز وجل هو إله هناك يعني في الصحراء بعيد وهو إله العرب. هذا ما كنت أعتقده, هذا كنت جاهل. Lo que yo pensaba es, no sabía nada del Islam, nada, absolutamente nada. Pensaba que Allah era Dios de los árabes y que está lejos de aquí, no tiene nada que ver con la gente de aquí, ¿no? Es algo en garib, algo extraño. Entonces, cuando pasó Harb el-Khalij, cuando la guerra del Golfo, me acuerdo yo estaba en la calle y vino un vecino que era argelino, Zeiri. Empezamos a hablar de cuando empezó a bombardear y el Jalij, todo esto. Empezamos a hablar de la guerra y tal. Y me dijo, fíjate, Vicente, esto me dijo, fíjate, somos todos hermanos, todos venimos de kulluna min asl wahid, kulluna nati min Adam wa Hawa, wa ragma hada nataqatal. فنحن أسوأ من الحيوانات. Dice, fíjate, todos somos hermanos, todos venimos de Adán y Eva y aún así nos matamos y somos peores que los animales. Los animales no se matan así. Un animal mata porque necesita comer, pero no hace el fasad. La yufsid fil ard. El animal mata para comer y ya está, y no se mete con ningún animal, no hace nada. No corrompe en la tierra. Entonces, cuando yo escuché Adam o Hawa, le pregunté, pero ¿tú cómo sabes? ¿Cómo sabes estas cosas de Adam o Hawa, Adán?
Dice, sí, نحن مسلمون. نؤمن بالله, نؤمن بعيسى, نؤمن بإبراهيم ونوح وآدم. Dice, nosotros somos musulmanes y los musulmanes creemos en Allah, creemos en Adam y creemos en Abraham y en Moisés y creemos en los profetas. Pasa, el último profeta se llama Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ese es el último profeta. Entonces, cuando él me dijo eso, digo, tengo que conocer el Islam, porque yo soy ana mu'min, yo soy creyente, pero esto no lo conocía yo, no lo sabía. Entonces fui a buscar el Corán en español y empecé a leer hasta Allah fataha alayna fataha qalbi wa hadani al-Islam. Y entonces así fue como empecé a buscar el Corán y la traducción y a conocer el Islam, y al final entré en el Islam bi fadlillah azza wa jal. Pero fijaos, ¿quién fue? Jazairi, una persona argelina, una persona normal que cuando pasa algo dice un poco que sabe. Yani ruknun min arkan el Islam, el imán bil rusul. Dice, todos nosotros creemos en ese pilar del Islam, creemos en los profetas, en Abraham, tal. Entonces, por eso dijo, yani min ma'ani qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau aya. Es decir, uno de los significados que tiene ballighu anni walau aya, contad y transmitid de mí una aliyah del Corán o alguna cosa mía. Es eso, uno no sabe, a lo mejor dice un hadith del profeta, la pasa con él, o dice una aliyah del Corán, y esa persona no sabe, la persona no sabe si eso va a hacer como el badra, que una semilla que planta en un sitio y no sabe si va a crecer o no. Entonces, hay gente que no sabe nada del Islam, saben lo que sale por la tele, que a veces no tiene nada que ver con el Islam y todo lo que existe, y eso es el hijab que hay. La gente piensa que el Islam es eso, que es la tele, y eso no es el Islam. Entonces, yani kama qult min qabl, إذ لم نكن نحن من يبين الإسلام ويبين حقيقة هذه الرسالة يعني الإلهية للبشرية من يكون. Si no somos nosotros los que enseñan el Islam y transmiten el Islam a los demás y lo que es en realidad el Islam, nadie lo va a hacer. Y por eso tenemos esa responsabilidad todos de hacer esto. Por eso hay que agradecer a los hermanos que ponen todos los medios, los medios para que esto vaya a otro sitio, porque me acuerdo un sheikh que tengo, el sheikh se llama Sheikh Zakaria Siddiqui, dijo, cuando veáis que un sheikh se pone en cámaras y se graba y todo eso, no penséis, la tatruku fuerza al shaitán. No dejéis que el shaitán diga, no, mira, شوف هذا الشيخ يحب يعني أن تسجل دروسه وتريد لا. Dice, no penséis que tenéis que pensar, yani husn adh-dhann. Todo esto se hace y está por internet y no sabemos si esto llega a alguna persona que cuando lo escucha quiere entrar en el Islam. Por eso hay que utilizar todos los medios que hay para transmitir el Islam. Yani تخيلوا لو الصحابة وما أدراكم ما هم الصحابة لو كانوا يملكون هذه الوسائل الحديثة، يعني هم بلا شيء خرجوا من الجزيرة ويعني من أجل تبليغ هذه الرسالة. فكما قال أحد الصحابة، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Hemos venido y hemos salido para que la gente deje de servir a las personas y sirva al Señor de las personas. Y eso, agradecer a los hermanos que hacen posible que esto vaya a otros sitios. Otros hermanos o hermanas que están escuchando, no sabemos dónde, también yastafidun, wa lakum el ajr, el kibir, la ya'lamu illa Allah azza wa jal. Y no sabemos toda la recompensa que Allah azza wa jal puede poner en esto que estamos enseñando a otra gente y a otros hermanos en el mundo. Por eso, barakallahu fikum a todos y inshallah espero encontrarnos con vosotros. Si venís a Valencia, marhaban bikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.